Continuando con la unidad 3, vamos a hacer ejercicios del ciclo de refrigeración, ¿verdad? Refrigeración, perdón, de sistemas innovadores de refrigeración. En la clase anterior, o el video pasado, ¿verdad? Vimos lo que son ciclos de refrigeración simples, ¿verdad? Ideales, ¿verdad? Y con ciertas ligeras desviaciones, ya sea por caídas de presión, ¿verdad? O por presencia de irreversibilidades. Entonces, el primer ejercicio nos dice que un sistema de refrigeración por compresión de dos etapas, opera con refrigerante 134A entre los límites de presión de 1.4 y 0.10 megapascales. El refrigerante sale del condensador como líquido saturado, ¿verdad? Y se estrangula a una cámara de autoevaporación. Ya cuando nos dicen autoevaporación, tenemos una cámara flash, ¿verdad? O una cámara separadora, ¿verdad? A 0.4 megapascales. Con esto nos están diciendo que tenemos un mismo fluido a través de todo el ciclo. Entonces, el refrigerante que sale del compresor de baja presión, ¿verdad? A 0.4 megapascales también se conduce a la cámara de vaporización instantánea y nos dicen que el vapor de la cámara de vaporización instantánea se comprime luego a la presión del condensador mediante el compresor de alta presión. Y el líquido se estrangula a la presión del evaporador, ¿verdad? Y suponiendo que el refrigerante sale del evaporador como vapor saturado y que ambos compresores son isentrópicos, ¿verdad? Nos piden que determinemos la fracción de refrigerante que se evapora cuando se estrangula a la cámara de vaporización instantánea. Y también la tasa de remoción de calor del espacio refrigerado para un flujo másico de 0.25 kilogramos por segundo a través del condensador, o sea que nos están dando el flujo másico del condensador. Además, que determinemos el coeficiente de desempeño. Bien, tenemos el esquema, ¿verdad? Ya de una, cuando nos dicen que tenemos una cámara de vaporización, este sería el esquema para nuestro ciclo, ¿verdad? Si tenemos un intercambiador de calor entre las dos etapas, tendríamos diferentes fluidos, podríamos tener diferentes fluidos, pero sí tenemos flujos diferentes. Y te ponemos la cámara en este caso y eliminamos la cámara de vaporización. Bien, entonces tenemos el condensador, ¿verdad? Tenemos el evaporador. Tenemos los dos compresores, ¿verdad? Uno de baja presión y otro de alta presión. La cámara de vaporización, que recuerden que nos sirve para separar el líquido. En la parte inferior tendríamos el líquido y en la parte superior el vapor que se dirige, ¿verdad? Hacia una cámara de mezcla donde se mezcla con el refrigerante que sube del compresor de baja presión. Luego, el refrigerante líquido se estrangula en la válvula de expansión hasta bajar a la presión de trabajo del evaporador. Luego tomamos calor del espacio refrigerado, elevamos la presión con el compresor de baja presión, lo mezclamos con el vapor del estado 3, observamos, mezclamos el estado 3, que es vapor, con la salida refrigerante al compresor de baja y obtenemos el estado 9. Luego elevamos la presión a la salida, ¿verdad? Y tenemos hasta que alcanzamos la presión de trabajo del condensador. Luego rechazamos calor, entramos
¿verdad? Salimos del condensador y entramos a la válvula de expansión, donde expansionamos, ¿verdad? De 5 a 6, es un proceso isoentálpico. Por lo tanto, la entalpía del estado 5 es la misma en el estado 6. ¿Verdad? Entonces, aquí es donde tenemos que vaporizamos cierta parte del refrigerante y la cantidad que vaporizamos se determina a partir de la calidad. Como en este caso separamos, ¿verdad? Tenemos aquí una calidad en el estado 6. La cantidad de vapor que fluye hacia 3 sería, como es vapor, sería la calidad del estado 6. Y la cantidad de líquido que fluye hacia el estado, perdón, hacia el estado 7 sería 1 menos la calidad del estado 6. Recuerden que la calidad nos da la cantidad de vapor en porcentaje en referencia a la masa total. O sea que tenemos la masa de vapor en relación a la masa total. Bien, entonces lo mismo como cuando vimos en los ciclos de potencia de vapor. Si tenemos un flujo másico total bajando, ¿verdad? En este punto, que sería el flujo másico en 4, es el mismo en 5, ¿verdad? Y baja el mismo en 6. Ahora, como separamos vapor y líquido, el flujo másico que circula hacia 3 sería el flujo másico total, que en este caso sería el flujo másico de 4, por la calidad de 6 tenemos circulando por 3, ¿verdad? Y la cantidad de flujo másico, esta sería la fracción que circula hacia el evaporador o que va de 7, 8, 9 y 2, sería la fracción másica, que sería la líquida, 1 menos la calidad de 6, por el flujo másico de 4, que es la totalidad. Y así, por aquí tenemos la misma cantidad hasta que llegamos a 2, ¿verdad? Y esta cantidad que va hacia 3 se vuelve a mezclar entre 3 y 2 se mezclan hasta tener de nuevo la totalidad que fluye hacia el condensador. Entonces, para este caso nos están dando el flujo másico total, ya que es el que fluye por el condensador. En el caso del evaporador, solo es cierta fracción, que sería 1 menos la calidad de 6 por el flujo másico de 4, que es el flujo másico total. Bien. Entonces, los datos que nos ofrece el enunciado tenemos circulando como fluido de trabajo refrigerante 134A. La presión de baja es 0.1 megapascales, ya que nos dan los límites de presión, ¿verdad? Los límites de presión sería la presión de alta, que es la presión de trabajo del condensador, y la presión de baja, que sería la presión del condensador, ¿verdad? Presión de baja y presión de alta. Entonces, en ese caso nos decían que era 1.4 megapascales entre los rangos de presión de 1.4 y 0.1 megapascales. Por lo tanto, los 100 kilopascales corresponden a la presión de baja y los 1400, perdón, corresponden a la presión de alta. Nos dicen que a la salida del condensador tenemos vapor saturado, ¿verdad? Entonces tenemos que el estado 5 es, líquido saturado, y a la salida del evaporador tenemos vapor saturado, que sería la calidad igual a 1. Nos dicen que la presión a la cual trabaja la cámara de vaporización es 0.4 megapascales, o sea que serían 400 kilopascales, ¿verdad? Y en el caso del estado 7, tendríamos, como separamos el líquido y el vapor, en el estado 7 tenemos líquido saturado. Bueno, aquí me equivoqué. Pero bueno, en el estado 1, X1 sería igual a 1. Entonces, aquí en la cámara de vaporización, como separamos, ¿verdad?, el líquido y el vapor, hacia el estado 7 siempre va a correr líquido, por lo tanto el estado lo ubicamos en líquido saturado a la presión de trabajo de la cámara de vaporización, y el estado 3, ¿verdad?, sería vapor saturado, que es el vapor que fluye a través de este estado. Tenemos vapor saturado, ¿verdad? Y también a la presión de trabajo de la cámara de vaporización. En este caso es 0.4 megapascales.
Bien, vamos a hacer un par de consideraciones, ¿verdad? Tenemos un ciclo ideal, no tenemos subenfriamiento ni sobrecalentamiento. Todos los dispositivos trabajan como flujo estacionario, ¿verdad? Lo que quiere decir es que la energía que entra es igual a la energía que sale, básicamente eso es. Pero tenemos procesos isentrópicos en los compresores, o sea que no vamos a calcular estados actuales. Y no existen caídas de presión. En ningún momento nos mencionan sí que tenemos caídas de presión en los intercambiadores de calor. O bien en las cámaras de mezcla, que básicamente sería esta de aquí. Y bueno, la cámara de vaporización. Tampoco tenemos caídas de presión. Bien, las presiones, ¿verdad? Muy importante relacionar las presiones, ya que tenemos tres presiones. Da la presión de baja, la presión de alta y la presión de trabajo de la cámara de vaporización. Entonces, en este caso, la presión de baja tenemos que P8, P1 son iguales, ¿verdad? Luego tenemos que en el condensador P4 y P5 son iguales, ¿verdad? En el caso de la cámara de vaporización, 7, 6, 3, 9 y 2 tienen la misma presión. Y luego tenemos los procesos de expansión, ¿verdad? De 5 a 6 tenemos la misma entalpía, perdón, y lo mismo sucede de 7 a 8. Tenemos procesos isentálpicos. Bien, entonces vamos a comenzar calculando las propiedades, ¿verdad? Vamos a comenzar con el estado 1, donde tenemos vapor saturado a la presión de baja, que sería la presión de trabajo del evaporador. Entonces tenemos 100 kilopascales y una calidad de 1, ¿verdad? Y determinamos la entalpía y también la entropía, ya que a partir de la entropía vamos a determinar el estado 2, ¿verdad? Ya que tenemos una compresión, ¿verdad? Una compresión isoentrópica. Bien, entonces para el estado 2 nos auxiliamos de la presión, que serían 0.4 megapascales, ¿verdad? Y también de la entropía del estado 1, que sería 0.9518 kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Determinamos la entalpía, que sería vapor sobrecalentado, ¿verdad? Y luego pasamos al estado 3. El estado 3 dijimos que solamente circulaba vapor y es vapor saturado, ¿verdad? A la presión de trabajo de la cámara de vaporización, que serían 255, la entalpía 0.61 kilojoules sobre kilogramo. Bien, entonces pasamos al estado 5 y en el estado 5 tenemos, ¿verdad? Permítanme. Listo. Bien, entonces para el estado 5 nos saltamos el estado 4, puesto que el estado 4 sí conocemos presión, pero dependemos de la entropía del estado 9 que aún no lo determinamos, ¿verdad? Aún no determinamos el estado 9, por lo tanto vamos a pasar al estado 5, donde conocemos la presión de trabajo del condensador, ¿verdad? Y aquí tenemos el rechazo de calor. Entonces, entramos con los 1400. Entramos con 1400. Entramos con 1400 kilopascales y recordemos que a la salida del condensador tenemos líquido saturado. Vamos a las tablas y determinamos que H5 es igual a 127.25 kilojoules sobre kilogramos.
Bien, pasamos al estado 6 y el estado 6 es bueno, tenemos una expansión de 5 a 6, una expansión isoentrópica, perdón, isoentálpica. Entonces, la entalpía del estado 6 es igual a la entalpía del estado 5, pero caemos a una presión, ¿verdad? Tenemos una caída de presión hasta que alcanzamos 400 kilopascales, que es la presión de trabajo de la cámara de vaporización. Entonces, ya conocemos, sí, la entalpía, pero necesitamos determinar la calidad, ¿verdad? Necesitamos determinar la calidad. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, vamos a hacerlo más adelante. Entonces, del estado 7 conocemos lo que es la calidad, que sería 0, ¿verdad? Y la presión, que es 0.4 megapascales. Determinamos la entalpía del estado 7 y de 7 a 8 tenemos un proceso isoentálpico. Por lo tanto, la entalpía del estado 7 es la misma del estado 8, que serían 63.92 kilojoules sobre kilogramo. Bien, tenemos la mayoría de las entalpías. Tenemos la entalpía de 8, conocemos la del estado 1, la del estado 2, la del estado 3, ¿verdad? Nos restaría la entalpía del estado 4 y la del estado 9. Entonces, para el inciso A, nos piden que determinemos la fracción del refrigerante que se evapora cuando se estrangula a la cámara de vaporización. Entonces, la fracción de refrigerante que se evapora se calcula a partir de la calidad del estado 6, ¿verdad? La calidad del estado 6, ya que esa calidad nos dará la fracción de masa, bueno, mejor, el porcentaje de la masa total que se convirtió en vapor. Recordemos que la calidad es igual a la masa de vapor dividido entre la masa total. Entonces tenemos la cantidad de vapor en este punto, que es la que fluye hacia el estado 3. Bien, entonces lo que vamos a hacer es determinar la calidad a partir de la entalpía del estado 6 y la presión. Entonces, con la presión de 400 kilopascales determinamos las entalpías de saturación y utilizamos esta ecuación, ¿verdad? Donde la calidad del estado 6 es igual a H6 menos HF entre HFG. Determinamos la calidad y tenemos que la fracción de refrigerante que se evaporó en el proceso de estrangulamiento es igual a 0.33, o sea que sería igual al 33%. Perdón. Bien, entonces, pasamos al inciso B, donde nos dicen que nos piden que determinemos la tasa de remoción de calor del espacio refrigerado para un flujo másico de 0.25 kilogramos por segundo a través del condensador. Entonces, recordemos que cuando hablamos de tasa, ¿verdad? Estamos hablando, si la tasa de remoción de calor, estamos hablando de energía, ¿verdad? Por unidad de tiempo, que esto sería igual a kilovatios. Entonces, el calor removido se da en el evaporador, que sería Q sub L, ¿verdad? Y Q sub L, o la tasa de calor removido, es igual al cambio de entalpía, ¿verdad? Por el flujo másico circulando por el evaporador. Entonces necesitamos determinar el flujo másico que circula para luego, ya tenemos las entalpías calculadas, multiplicarlo por el cambio de entalpía en el condensador. Bien, pero nosotros conocemos el flujo másico total, que es el flujo másico circulando por el condensador. Entonces, vamos a determinar, ¿verdad? La fracción másica, ¿verdad? O el flujo másico que circula a través del evaporador. Entonces, de la totalidad del flujo másico en el ciclo, que es la que circula por 4, ¿verdad? Cierta cantidad fluye a través del evaporador, no toda. Esa cantidad es la parte solamente líquida, ¿verdad? Que separamos en el
en la cámara de vaporización instantánea, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos a partir de esta fracción multiplicado por el flujo másico total, que es el flujo másico del estado 4, tendremos, ¿verdad? El flujo másico circulando por el evaporador, por la cámara perdón, por la válvula de estrangulamiento y por el compresor de baja, ¿verdad? El flujo másico de 7, 8, 1 y 2 es el mismo. Entonces, el calor removido es igual al flujo másico total, o sea, el flujo másico del condensador, multiplicado por la fracción que circula a través del evaporador, que sería 1 menos la calidad de 6, por el cambio de entalpía, ¿verdad? Que sería H1 menos H8. Bien, entonces, ya conocemos la calidad y el flujo másico del refrigerante, ¿verdad? Y las entalpías. Entonces sustituimos y tenemos que la tasa de calor removida en el evaporador es igual a 28.55 kilovatios. Bien, en el caso del inciso C, nos piden que determinemos el coeficiente de desempeño. Entonces, el coeficiente de desempeño para un refrigerador está dado como la tasa de calor absorbida en el evaporador entre la potencia consumida por el compresor. Nosotros en este caso tenemos dos compresores, ¿verdad? Que sería el compresor de alta y el compresor de baja. Por lo tanto, debemos sumar, ¿verdad? La potencia consumida por cada uno de ellos. Sin embargo, aún no conocemos las condiciones de entrada y de salida del compresor de alta presión. Por lo tanto, debemos determinar la entalpía del estado 9 y la entalpía del estado 4. Sabemos que la presión de baja es igual a 400 kilopascales y la presión de alta es igual a 1400 kilopascales. Entonces, vamos a determinar 9, ¿verdad? Las propiedades del estado 9 para luego determinar el estado 4, ya que con la entropía del estado 9, que es igual a la del estado 4, vamos a determinar, ¿verdad? La entalpía del estado 4. Bien, entonces lo que vamos a hacer es un balance de energía en la cámara de mezcla, que básicamente es hacer un balance de masa y energía, donde la energía que entra, ¿verdad? Que sería el flujo másico total por la calidad del estado 6, ese sería el flujo másico de 6. A ver, el flujo másico de 6 sería el vapor o la fracción de vapor que circula en ese punto, que sería la calidad de 6, por el flujo másico total, ¿verdad? Que sería el flujo másico del estado 4. Ahora, el flujo másico que circula por 2 sería igual a 1 menos X6. Recuerden que sería solo la fracción líquida que bajó de la cámara de vaporización instantánea por el flujo másico total, ¿verdad? Entonces, haciendo un balance, tenemos que, perdón, me disculpan, aquí es el estado 3, me confundí. Este es el estado 3. Entonces, el flujo másico del estado 3 sería la calidad del estado 6, ¿verdad? Ya que es la fracción de vapor que fluye hacia este punto por el flujo másico total. Ahora sí. Entonces, si hacemos un balance de energía y masa en la cámara de mezcla, tenemos que a la entrada tenemos el flujo másico del estado 3, que sería X6, por el flujo másico total, que es del condensador, más el B por H3, ¿verdad? Que sería este punto que tenemos aquí, y la otra entrada sería el estado 2, que sería el flujo másico total por la fracción que fluye en ese punto, que es 1 menos la calidad de 6 por H2. Esto es igual a la salida, donde tenemos la totalidad, que sería el flujo másico total del refrigerante, ¿verdad? Por la calidad, B por la entalpía del estado 9. Despejamos, vamos, dividimos todo entre el flujo másico del refrigerante y nos queda que H9 es igual a la calidad de 6 por H3 más 1 menos la calidad de 6 por H2.
Sustituimos y tenemos que la calidad del estado 9 es igual a 260.36 kilojoules sobre kilogramos. Entonces, dado que de 9 a 4 tenemos una compresión isentrópica, ¿verdad? Vamos a determinar la entropía. ¿Cómo determinamos la entropía? A partir de la entalpía y la presión. Entramos a las tablas de vapor sobrecalentado con una presión de 0.4 megapascales, ¿verdad? Y determinamos la entropía del estado 9, que sería 0.9437 kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Bien, entonces ya conocemos la entropía del estado 9, que es la misma en 4, y en este caso vamos a determinar la entalpía del estado 4 a partir de la presión, que sería 1.4 megapascales, y la entropía, que serían 0.9437 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Entramos a las tablas de vapor sobrecalentado con 0.9437 de entropía, y la entalpía de ese estado 4 serían 287.14 kilojoules sobre kilogramo. Ahora sí podemos determinar el trabajo, la potencia en este punto y en este punto, que sería el compresor de baja presión y de alta presión. Vamos a determinar potencia, ya que en el inciso anterior determinamos tasa, ¿verdad?, de calor. Por lo tanto, tenemos kilovatios, ¿verdad? Y debemos dividir entre kilovatios. Bien, entonces, en el caso del compresor, tenemos el compresor de alta presión por el que circula todo el flujo másico de refrigerante. Por lo tanto, sería el flujo másico total por el cambio de entalpía, que sería H4 menos H9. Por el compresor de baja solo fluye 1 menos la calidad del estado 6, solo esa fracción, ¿verdad? Por el flujo másico de refrigerante, que nos va a dar el flujo másico circulando por el evaporador, que es el mismo que circula por el compresor de baja presión, por el cambio de entalpía, que sería H2 menos H1. Bien, sustituimos y tenemos que la potencia consumida por el compresor o por ambos compresores, que es la suma, es igual a 11.43 kilovatios. Si calculamos el COP, ¿verdad?, a partir de la tasa de calor y la potencia consumida, tenemos que el coeficiente de desempeño para este ciclo de refrigeración de compresión en etapas sería de 2.5. Ese sería el coeficiente de desempeño. Bien, pasamos al segundo ejercicio. Donde nos dicen que consideremos un sistema de refrigeración en cascada de 2 etapas que opera entre los límites de presión de 0.8 y 0.14 megapascales. O sea que nos están dando, ¿verdad?, la presión de alta y la presión de baja, que serían 800 kilopascales y 140 kilopascales. Cada etapa opera en un ciclo ideal, ¿verdad?, de refrigeración por compresión de vapor con refrigerante 134A como fluido de trabajo. Entonces, recuerden que si es ideal, tenemos a la salida del condensador líquido saturado, y a la salida del evaporador tenemos vapor saturado. Nos dicen que el rechazo de calor del ciclo inferior al ciclo superior sucede en un intercambiador de calor adiabático. Ya nos dicen intercambiador de calor, por lo tanto tenemos un ciclo A y un ciclo B con flujos diferentes. Entonces tenemos un intercambiador de calor adiabático, o sea que no se rechaza calor hacia el exterior, que trabaja a contraflujo, en el que ambos flujos entran aproximadamente a 0.4 megapascales. O sea que tenemos la misma presión en cada flujo. Si el flujo másico del refrigerante a través del ciclo superior es de 0.24 kilogramos por segundo, nos piden que determinemos el flujo másico del refrigerante a través del ciclo inferior, la razón de remoción de calor del espacio refrigerado y la entrada de potencia al compresor. Y por último, el coeficiente de desempeño
de este refrigerador. Bien, bueno, nos dicen que tenemos un intercambiador de calor adiabático. Por lo tanto, este sería el esquema cuando nos mencionen un intercambiador de calor, ¿verdad? Si nos dicen cámara de vaporización, recuerden que sería un mismo fluido, ¿verdad? A través del ciclo. Entonces, para este caso nos dicen que las presiones son casi iguales, ¿verdad? Pero puede ser que esta presión del estado 8 esté por debajo, ¿verdad? Y pase a este punto y sea mayor la del estado 3, ¿verdad? Todo dependerá del enunciado. Bien. Entonces, tenemos dos ciclos, ¿verdad? Un ciclo superior, que lo podemos llamar A, hasta aquí, un ciclo superior A, y un ciclo inferior B, ¿verdad? Entonces, tenemos un compresor de baja y un compresor de alta, ¿verdad? O el compresor del ciclo A y el compresor del ciclo B. Tenemos un evaporador, un condensador, ¿verdad? Y el intercambiador de calor, que hace de evaporador condensador entre los dos ciclos, que sería un intercambiador de calor adiabático. Tenemos las dos válvulas de expansión, ¿verdad? Y bueno, vamos a trabajar con refrigerante 134A. Tenemos una presión de 800 kilopascales, sería la presión de trabajo del condensador, la presión de trabajo del evaporador, que serían 140 kilopascales, y nos dicen que la presión de ambos flujos es aproximadamente la misma, que serían 400 kilopascales, ¿verdad? A través de 2, 5, 8 y 4. Recuerden, ¿verdad? Que son diferentes flujos, por lo tanto pueden tener diferentes presiones. Puede ser que esta tenga 380 y esté por debajo, ¿verdad? Que es de esta que tenga 400. Donde 2 y 3 tienen 400 kilopascales y 8 y 5 tienen 380. Entonces, puede ser que este esté por encima a 520 y esta se mantenga a 400. Entonces, deben leer bien el enunciado para identificar dónde están las presiones. Bien, para este caso son iguales, ¿verdad? Que sería 3, 8, 5 y 2 tienen 400 kilopascales. Y además nos dicen que el flujo másico circulando por el ciclo superior es igual a 0.24 kilogramos de refrigerante por segundo. Bien, las consideraciones que vamos a hacer es que nos dicen que el ciclo es ideal, ¿verdad? Tanto el ciclo A como el B. Por lo tanto, 7 y 3 salen del condensador y del intercambiador de calor como, ¿verdad? Líquido saturado. En el caso del estado 5 y el estado 1 salen como vapor saturado. Esas son las condiciones del ciclo ideal. Bien, tenemos procesos isentrópicos en el compresor, ¿verdad? Y no tenemos caídas de presión en los intercambiadores de calor. Bien, entonces para el estado 1, en el caso del estado 1, tenemos una presión de 140 kilopascales y una calidad de, bueno, la calidad igual a 1, ya que tenemos vapor saturado. Determinamos entalpía y también entropía. Recuerden que con la entropía vamos a determinar las propiedades del estado 2. Entonces, la entalpía es 239.14 y la entropía serían 0.94, 467 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Pasamos al estado 2, donde conocemos la presión, que serían 400 kilopascales. Recuerden siempre ver el esquema y el diagrama, ¿verdad? Porque puede ser que cambien esas presiones, como les dije, que sea mayor la del estado 2 y menor la del estado 5. Entonces, en el estado 2 tenemos 400 kilopascales, ¿verdad? Y con la entropía del estado 1 determinamos la entalpía, que serían 260.65 kilojoules sobre kilogramos. Pasamos al estado 3 y en el estado 3 sabemos que sale el refrigerante como
líquido saturado al ser ideal. Entonces, entramos con 400 kilopascales y una calidad igual a 0, ¿verdad? O sea, líquido saturado. Y tenemos que la entalpía del estado 3 igual a 63.92 kilojoules sobre kilogramo. De 3 a 4 tenemos una expansión isoentálpica, por lo tanto, H3 es igual a H4. Bien, pasamos al estado 5, donde sale del evaporador, ¿verdad? El evaporador, que sería el intercambiador de calor, sale como vapor saturado, el estado 5, con una presión de 400 kilopascales. Determinamos entalpía y entropía. La entropía nos servirá para determinar el estado 6. La entalpía es de 255.61 y la entropía es de 0.92711 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Pasamos al estado 6 y en el estado 6 conocemos la presión, que serían 800 kilopascales, y utilizamos la entropía del estado 5, que serían 0.92711 kilojoules sobre kilogramo. Y con estos datos vamos a ingresar a las tablas de vapor sobrecalentado y determinamos la entalpía, que serían 269.9 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Bien, pasamos al estado 7, donde a la salida del condensador tenemos líquido saturado, ¿verdad? A una presión de 800 kilopascales y la calidad 0. Determinamos la entalpía del estado 7, 95.48 kilojoules sobre kilogramo. Y recuerden que es de 7 a 8, tenemos una expansión isoentálpica. Por lo tanto, la entalpía del estado 7 es igual a la entalpía del estado 8. Bien, ahora sí tenemos todas las propiedades. Podemos determinar, ¿verdad? Por ejemplo, el flujo másico del refrigerante a través del ciclo inferior. Entonces, ¿cómo vamos a determinar ese flujo másico? Bueno, vamos a elaborar un balance de energía en el intercambiador de calor adiabático. Entonces, en el caso del balance, tenemos que el flujo másico del ciclo A, ¿verdad? Multiplicado por H5 menos H8, que sería el calor que absorbe el ciclo A, ¿verdad? Es igual al calor que rechaza el ciclo B. Entonces, y el calor rechazado por el ciclo B es igual al flujo másico del ciclo B por el cambio de entalpía, que sería H2 menos H3. Despejamos para el flujo másico del ciclo B, que nos queda en función del flujo másico, que es todo esto sería el calor absorbido por el ciclo A, ¿verdad? Por el cambio de entalpía, que sería H2 menos H3. El cambio de entalpía en el condensador del ciclo B. Sustituimos los valores de entalpía y flujo másico. Tenemos que el flujo másico circulando, ¿verdad? Por el ciclo inferior, que sería el ciclo B, es igual a 0.1953 kilogramos por segundo. Bien, pasamos al inciso B, donde nos piden que determinemos la razón de remoción de calor del espacio refrigerado y la entrada de potencia al compresor. Bien, entonces la razón de remoción de calor sería determinar Q sub L, ¿verdad? Y la entrada de potencial al compresor sería determinar la potencia consumida por el compresor del ciclo A más la potencia consumida por el compresor del ciclo B. Entonces, el calor mejor dicho, la razón de remoción de calor o la tasa de calor removido es igual al flujo másico del ciclo B, aquí es donde tenemos el evaporador, ¿verdad? Por el cambio de entalpía, que sería H1 menos H4. Sustituimos y tenemos que el calor, ¿verdad?, absorbido es igual a 34.23 kilovatios. Ese sería el calor absorbido. Ahora, en el caso, perdón, aquí no calculé la potencia.
Bueno, pero la potencia sería el flujo másico de A por el cambio de entalpía, que sería H2 menos H1. Y el ciclo B, que lo vamos a sumar, sería el flujo másico de B por el cambio de entalpía, que sería H6 menos H5. Bien, igual vamos a determinarlo para el coeficiente de desempeño. Entonces, el coeficiente de desempeño es igual a la tasa de calor, ¿verdad? Absorbida entre la potencia del compresor. Entonces, ya determinamos la tasa de calor. Ahora vamos a determinar la potencia consumida por los compresores. Entonces, la potencia consumida sería sumar el compresor del ciclo A, la potencia que consume el compresor del ciclo A, más la potencia que consume el compresor del ciclo B. Que sería igual al flujo másico de A por el cambio de entalpía, ¿verdad? Que sería H6 menos H5, más el flujo másico de B por el cambio de entalpía, que sería H2 menos H1. Sustituimos y la potencia que consumen ambos compresores es igual a 765 kilovatios. Esa sería la potencia consumida. Ahora, sustituyendo para el COP, tenemos que el COP de este ciclo de refrigeración es igual a 4.47. Sería el coeficiente de desempeño. Bien, vamos a hacer un tercer ejercicio donde nos dicen que consideremos un sistema de refrigeración en cascada de 2 etapas que opera entre los límites de presión de 1.4 y 1.4 megapascales y 160 kilopascales y trabaja con refrigerante 134A como fluido de trabajo. El rechazo de calor del ciclo inferior al superior tiene lugar en un intercambiador de calor adiabático. Ya cuando vuelven a decir intercambiador de calor, ya sabemos qué esquema vamos a utilizar. Y funciona a contracorriente, en donde las presiones en los ciclos superior e inferior es igual a 0.4 y 0.5, ¿verdad? Recuerden, nos dicen para el ciclo superior, ¿verdad? Funciona a 0.4 y para el ciclo inferior funciona a 0.5. O sea que la presión del flujo del ciclo inferior es mayor que la presión del flujo del ciclo superior. Entonces, en ambos ciclos, el refrigerante es un líquido saturado a la salida del condensador y un vapor saturado a la entrada del compresor, que sería salida del evaporador. Y la eficiencia isentrópica del compresor es del 80%, bueno, para ambos compresores, para cada uno. Si el flujo másico del refrigerante en el ciclo superior, inferior, es de 0.11 kilogramos por segundo, nos piden que determinemos el flujo másico del refrigerante a través del ciclo superior, la tasa de remoción de calor del espacio refrigerado y el COP del refrigerador. Bien, tenemos el esquema. Recuerden, cuando nos dicen que tenemos un intercambiador de calor adiabático, estamos utilizando este ciclo y este esquema, ¿verdad? No se les vaya a olvidar. Entonces, tenemos los datos. Vamos a trabajar con refrigerante 134A. Nos dan la presión de baja y alta, que serían 160 kilopascales y 1400 kilopascales, que sería la presión del condensador y la presión del evaporador. Luego nos dicen que la presión del ciclo, o sea, la presión del flujo entrando al intercambiador de calor, ¿verdad? El ciclo inferior es de 500 kilopascales. Por lo tanto, 3 y 2 tendrán una presión de 500 kilopascales. Ahora nos dicen que en el caso del ciclo superior, la presión, ¿verdad?, del flujo entrando al intercambiador de calor es de 400. Por lo tanto, este estado pasa un poco más abajo, ¿verdad? Y sería este punto. Aquí tenemos la presión, que serían 400
kilopascales. Y aquí estaría nuestro estado 8, nuestro estado 5, ¿verdad? Y aquí estaría nuestro estado 6. Luego nos dicen que el estado 7 y 3 es líquido saturado, ¿verdad? La salida del condensador, ¿verdad? Que sería este estado aquí y este estado de aquí. Y en el estado 5 y 1, que sería este punto de aquí y este de aquí, tenemos vapor saturado. Perdón, sería este de aquí. Tenemos vapor saturado. Nos dan la eficiencia isentrópica de cada compresor y el flujo másico, ¿verdad? Del ciclo B, que sería el flujo másico que circula a través del evaporador. Bien, vamos a hacer algunas consideraciones. Tenemos condiciones de flujo estacionario, procesos isentrópicos en el compresor, ¿verdad? Pero esta vez nos dan eficiencias, por lo tanto, vamos a utilizar los estados actuales. Vamos a tener una ligera desviación, perdón, del estado 2 y también para el estado 6, ¿verdad? Una ligera desviación. Entonces, y no tenemos caídas de presión, ¿verdad? En los intercambiadores de calor. Vamos a calcular las propiedades, el estado 1, ¿verdad? Recuerden con líquido B, vapor saturado a la presión de baja. Determinamos entalpía y entropía y con la entropía del estado 1 determinamos la entalpía del estado 2 ya que tenemos una compresión isoentrópica. Entonces con esa entropía vamos a determinar el estado isoentrópico a partir de la presión. Entonces esa entalpía nos da de 264.56 y recuerden que tenemos una eficiencia, por lo tanto vamos a encontrar, este sería el estado 2 isoentrópico, y vamos a encontrar el estado 2, pero actual, ¿verdad? Entonces nos vamos a valer de la eficiencia isoentrópica para determinar la entalpía del estado actual, que serían 270.41 kilojoules sobre kilogramo. Bien, pasamos al estado 3, donde salimos como líquido saturado a la presión de trabajo, ¿verdad? A ver, si la presión, bueno, del condensador de baja, ¿verdad? Que sería a la presión a la cual entra el flujo, ¿verdad? Que sale del compresor de baja, que dijimos que es de 500 kilopascales, ¿verdad? Y determinamos H3. Como de 3 a 4 tenemos una expansión isoentálpica, H3 es igual a H4. Bien, ahora pasamos al ciclo de alta, ¿verdad? O el ciclo A superior. Y comenzamos también por el estado 5. El estado 5 nos dicen que tiene una presión de 400 kilopascales y sale con una calidad igual a 1, que sería vapor saturado. Determinamos entalpía y entropía para luego determinar, ¿verdad? Las condiciones del estado 6. En el estado 6 conocemos presión y nos valemos de la entropía del estado 5 para determinar la entalpía del estado 6 isoentrópico, que serían 281.56 kilojoules sobre kilogramos. Entonces, determinamos el estado actual, ¿verdad? A partir de la eficiencia isoentrópica del compresor, que serían 288.04 kilojoules sobre kilogramos. Bien, pasamos al estado 7, donde salimos como líquido saturado a la presión de trabajo del condensador, que serían 1400 kilopascales. Determinamos la entalpía del estado 7, que son 127.25, y de 7 a 8 tenemos una expansión isoentálpica, por lo tanto, la entalpía de 7 es igual a la entalpía de 8. Bien, ahora sí, comenzamos con el inciso A, donde nos piden que determinemos el flujo másico del refrigerante a través del ciclo superior. Y de nuevo nos valemos de un balance de energía en el intercambiador de calor, ¿verdad? Ya que aquí conocemos las propiedades a la entrada y a la salida, tanto para el ciclo del refrigerante como del refrigerante para el ciclo superior e inferior, ¿verdad?
Entonces, y del inferior conocemos el flujo másico, por lo tanto, si hacemos un balance, vamos a determinar el flujo másico del ciclo superior. Bien, entonces si hacemos un balance, nos queda esta forma, donde el calor que absorbe el ciclo A es igual al calor rechazado por el ciclo B. Despejamos para el flujo másico del ciclo A, nos queda esta forma y sustituimos las entalpías, ¿verdad? Recuerden que si tenemos eficiencias isentrópicas, vamos a utilizar, bueno, si nos dan los valores de las eficiencias isentrópicas, tenemos que utilizar los estados actuales. Sustituimos y tenemos que el flujo másico circulando por el ciclo A es igual a 0.1689 kilogramos por segundo. En el inciso B nos piden la tasa de remoción de calor del espacio refrigerado, ¿verdad? Y bueno, lo que debemos determinar es Q sub L. Q sub L es igual al flujo másico del estado B, del ciclo B, quiero decir, por el cambio de entalpía. Entonces, sustituimos y tenemos que el calor absorbido, la tasa de calor que absorbemos es igual a 18.46 kilovatios. Bien, entonces, en el inciso C nos piden el coeficiente de desempeño, ¿verdad? Del refrigerador, donde este es igual a Q sub L entre la potencia consumida por el compresor. Entonces recuerden que la potencia que consume es la suma de la potencia del ciclo A, del compresor del ciclo A, más la potencia, ¿verdad? Consumida por el compresor del ciclo, bueno, A y B, perdón. Entonces, el compresor del ciclo A, la potencia consumida sería igual al flujo másico de A por H6 menos H5, ¿verdad? Recuerden utilizar los estados actuales. Y el compresor del ciclo B consume una potencia igual al flujo másico del ciclo B por el cambio de entalpía, que sería H2 menos H1. Sustituimos y tenemos que la potencia que consumen los dos compresores es igual a 8.698 kilovatios. Sustituyendo en la ecuación para el coeficiente de desempeño, tenemos que este es igual, ¿verdad? A 2.12, ¿verdad? Un número adimensional, recuerden. Este sería el coeficiente de desempeño. Bien, nos quedamos por acá y seguimos después.